quiero entrar en la palabra del Señor, en el tema que tenemos hoy. Como dije anteriormente, estamos en temporada de estudios seculares, universitarios y también estudios bíblicos de nuestros seminarios, institutos y universidades cristianas, ¿verdad? Y nosotros pues queremos hablar de la Biblia, que es el libro principal, gloria al Señor, y aquellos libros que usamos en nuestros institutos, en nuestros seminarios, para que nos ayudan, gloria sea al Señor, a entender, ¿verdad? Hay personas que Dios le ha dado el don de interpretación de las escrituras, amados hermanos, que nos ayudan a entender mejor. Maestro, la Biblia dice que entre los ministerios, entre los 5 o 6 ministerios principales del libro de Efesios, aparece el maestro, ¿verdad? Dice el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, aquel que enseña la palabra del Señor. Amén. Y uno de los requisitos para un ministerio, dice las escrituras en Pedro, que si alguno desea obispado, buena cosa apetece, pero es necesario que esté apto para enseñar. ¿Para enseñar qué? Para enseñar la palabra del Señor. Y además en este tiempo de tanta competencia y tanto profesionalismo, nosotros los ministros, aparte de tener una vida de oración con el Señor, tenemos que perfeccionarnos en los estudios de la palabra del Señor. Y Dios ha provisto estos libros que han sido de gran bendición, que estamos usando, gloria a Dios. Por eso el tema de hoy es, amén, voy a leer la palabra de Dios en primera de Pedro 3:15, dice: sino santificad a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa, amén, presentar defensa, amén, con mansedumbre y reverencia, no con orgullo. Eso es. No, con mansedumbre y reverencia. Mientras más usted sabe, más humilde es. Eso es claro. Más tranquilo es. Gloria sea al Señor. No diga que sabe, muestre que sabe. Gloria sea al Señor, con mansedumbre y reverencia. Gloria sea al Señor. Amén. Y añade, ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que depender de lo que hemos creído. Eso es claro. Y por no estar capacitados, muchas personas vienen las religiones falsas y erróneas y nos tenemos que quedar callados porque no estamos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Por ahí hay religiones que usted le enseña la palabra del Señor, le contrarresta lo que ellos enseñan y se ofenden y ofenden a uno, hermano. No, hermano, no tiene que ser humilde. Amén. Estar con mansedumbre y reverencia ante la palabra del Señor y lo que uno enseña. Gloria sea al Señor. Y el título de ese texto y del estudio hoy es la Biblia y otros libros cristianos. No estamos hablando de los de Apocalipsis, que hay un libro que se llama el libro de la vida y se abren otros libros de las obras. Gloria sea al Señor. Y hemos dicho, pero si ya, como dicen por ahí la gente, que ese es un juicio para todos los que están condenados, ¿para qué se van a leer las obras? No, hermano, porque creo que estamos dando una interpretación errónea, porque no es la condenación final, o sea, no es la sentencia final, es el juicio final. Y en un juicio hay dos partes, o pierde o gana. Gloria, para hacer un verdadero juicio. Gloria sea al Señor. Gracias a Dios que los cristianos no venimos a juicio, porque la Biblia dice que el que cree en esta palabra hemos pasado de muerte a vida y no vendremos a juicio ni a condenación. Gloria sea el nombre del Señor. Pero Apocalipsis dice que está el libro de la vida y otros libros, pero no nos estamos refiriendo. Aquello tiene que ver con juicio, con salvación y condenación, pero los libros que estamos hablando tienen que ver con la salvación y la educación cristiana. Gloria sea al Señor. No es que la Biblia, la palabra de Dios, no esté completa. La Biblia está completa. Gloria, que no haya muchos datos que nosotros queremos saber es otra cosa.
pero está completa porque el tema principal de la Biblia es el plan de salvación. No es de dónde vinieron los gigantes, de dónde vinieron aquellas cosas, los dinosaurios. No, ese no es el tema principal. El tema principal de la Biblia es el plan de salvación. Y con relación a ese plan, todo está completo. Gloria sea al Señor. Y el libro Deuteronomio 29 dice que lo revelado es del hombre y lo no revelado pertenece a Dios. Y hay que dejar que Dios sepa más que nosotros. Gloria sea al nombre del Señor, sino que son libros que nos ayudan a entender mejor y detalladamente la Biblia. Gloria al Señor. Estos otros libros, amén, que sus escritores recibieron la iluminación espiritual. Los escritores de los 66 libros recibieron la inspiración espiritual, que es mayor que la iluminación espiritual. Nosotros tenemos en la Biblia todos los libros inspirados. Y si yo voy a meter en mi Biblia todos los libros que aparecen por ahí que dicen que están inspirados, pues los tengo que meter en mi Biblia, porque se supone que en mi Biblia yo tengo todos los libros inspirados de Dios como guía de mi fe. No. Estos otros libros que estamos hablando son iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Y la iluminación, amén, no llega a la altura de la inspiración divina que recibieron los escritores de los 66 libros. Pero la inspiración, amén, la iluminación que nos arroja luz, que le ha arrojado luz a esos escritores que hoy han escrito libros, que le ha arrojado luz a los que cantan. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Es también muy importante, pero esta iluminación la tenemos todos los cristianos. Unos más y otros menos. Pero la inspiración normal de la divina de la escritura la tuvieron simplemente los escritores de los libros, del libro sagrado. Gloria sea al Señor. Aprovecho para aclarar, como dije ahora, que la inspiración de Dios es una influencia del Espíritu de Dios que es mayor que la iluminación del Espíritu Santo que está a la disposición de todo cristiano. Mientras más usted se consagre, mientras más usted busque la Biblia, más luz espiritual usted va a recibir de parte del Señor. También aclaro que no todos los libros llamados cristianos o que encontramos en una librería son iluminados por el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de estos otros libros cristianos? Uno, ayudarnos a conocer más de cerca a Dios. Ellos nos ayudan a comprender que hay que buscar a Dios más de cerca. Número dos, a comprender mejor la Biblia, sobre todo el tema principal de la salvación. Número tres, a presentar detalladamente defensa de lo que hemos creído. Hay gente que cree en algo, pero cuando usted le pregunta en la palabra de Dios dónde lo dice, no saben. No saben, hermano Camacho. Santo. Porque lo oyeron, porque el pastor lo dice, o porque el hermano lo repite. Entonces ellos repiten. No, pero nosotros tenemos que tener conocimiento para presentar defensa. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice tal enseñanza, tal verdades bíblicas? Gloria sea al Señor. Le preguntaba yo a alguien por ahí que nosotros creemos que la iglesia viene con Cristo para la tierra en la segunda venida o no. Y alguien me dijo, sí, la iglesia viene con Cristo. Y yo le pregunté, ¿dónde lo dice? Entonces cuando le pregunté dónde lo dice, no pudo responder. Santo. Gloria sea al Señor. Amén. Nosotros tenemos que presentar defensa bíblica. Gloria a Dios en lo que hemos creído y tenemos que tener mucho cuidado. Amén. También es para enriquecer estos otros libros que nos ayudan a comprender la Biblia, para enriquecer nuestra fe y entendimiento cristiano. Y por último, para prepararnos mejor en el servicio y en el ministerio cristiano. Gloria al Señor. Hay unos buenos libros que ayudan, aparte de la palabra. Claro, no podemos depender de los libros, hay que ir a la palabra. Ok, usted va a la palabra a ver si esos libros dicen lo que la Biblia dice. Eso es. Usted no puede depender de un libro simplemente porque es un libro, porque lo escribió fulano de tal. No, usted tiene que ir a la Biblia a confirmar, ¿verdad? Por la palabra del Señor lo que ese libro dice.
¿verdad? Y lo que Dios le iluminó a ese escritor sagrado, ¿verdad? Y nosotros, pues como instituto, pues hemos escogido, y la directora del instituto, hemos escogido los libros que creemos que son los necesarios para adquirir conocimiento, amén, de la palabra del Señor. Eso. Yo siempre he creído que primero tenemos que aprender la historia. Usted tiene que aprender la historia bíblica. Gloria sea al Señor. Usted no puede hablar del arca del pacto si no aprende la historia de Éxodo, cuando Dios le dio el tabernáculo a Moisés. ¿Usted me entiende? Entonces primero hay que entrar a la historia bíblica. Usted tiene que entrar a la historia de la iglesia cristiana. Hay un libro que se titula, amén, la historia de la iglesia cristiana. Tenemos que saber cuándo y dónde se originó la iglesia cristiana. Amén. Gloria a Dios. La iglesia cristiana no se originó en el Vaticano. Gloria al Señor, como muchos dicen que la primera iglesia fue la católica. No, la primera iglesia reconocida por el gobierno romano fue la católica. Eso es. Pero la primera iglesia de Dios, amén, comenzó en la congregación de Israel y luego pasó cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo y los primeros discípulos del Señor que se llamaron cristianos, que luego se denominó como los del camino. Esos fueron la primera iglesia. Eso es así. Amén. El primer pueblo que tuvo conocimiento de Dios fueron los judíos con Moisés. Amén. Gloria al Señor, la congregación de Israel. Pero luego pues cerraron y no obedecieron. Entonces Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, hablando de la iglesia cristiana que se formó en el día de Pentecostés. La iglesia cristiana se formó en el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, y por ahí hasta el día de hoy la iglesia de Cristo permanece. Y hay que conocer esa historia. Gloria sea al Señor. Amén. Y todos estos libros pues nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Los otros libros y los currículos. Se llama currículo la lista de libros que usan los institutos o la universidad, donde señala los libros que van a estar usando. Gloria sea al Señor. Amén. Cada organización, instituto y seminario o universidad cristiana tiene su propio currículo. Amén. Todo basado en la palabra del Señor. Si usted está en un instituto, usted va a tener un currículo muy diferente si usted está en una universidad cristiana o un seminario interno. Hay seminarios donde usted se interna, usted vive ahí en ese lugar y día y noche usted está estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Son libros profundos, amén, donde los teólogos van a estudiar, amén. Nosotros estudiamos un libro aquí que se llama Teología Bíblica y Sistemática, que es muy hermosa y todo buen cristiano lo debe tener en su casa. Mírenlo aquí, Teología Bíblica y Sistemática. Todo buen cristiano debe tener ese libro en la casa. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero nunca jamás se va a comparar con la teología que se enseña en los seminarios privados, ¿verdad? Que se enseña el griego, se enseña el hebreo, se enseña la gramática. Hay un libro de gramática por ahí, ¿verdad? Que años atrás en nuestros institutos se enseñaba la gramática para aprender a hablar un poco, ¿verdad? Eso es. Expresarse un poco. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, cada organización educativa cristiana tiene su propio currículo. Gloria sea al Señor. Amén. Ahora, nuestro currículo de nosotros, la Iglesia Pentecostal, amén, nuestro Colegio Bíblico Misionero y otros libros. Porque aparte del currículo que estamos usando en estos últimos años, hay otros libros que son muy buenos y recomendables para adquirir conocimiento de la palabra del Señor. Por ejemplo, tenemos el libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que en nuestro instituto se usa el libro Panorama del Antiguo Testamento, pero también nosotros usamos este libro que se titula Conozca su Antiguo Testamento. Un libro de bendición
¿verdad? Pero el currículo tiene otro libro, ¿verdad? Que se está usando. Conozca el panorama del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento tiene un libro que se llama Panorama del Nuevo Testamento, más nosotros también recomendamos este libro, ¿verdad? Conozca su Nuevo Testamento. Los libros son crema, crema espiritual, gloria sea al Señor, ¿verdad? Los recomendamos, aparte del currículo, Panorama del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí nos habla de la historia. Hay un libro que se usaba muchos años que se llamaba A través de la Biblia, pero está obsoleto, porque eso está lleno de muchos bosquejos, y en lo que uno lee los bosquejos se le va el tiempo de estudio. Pero estos libros hablan de la historia, los datos más importantes de la historia de la Biblia. Amén. Tenemos la historia de la iglesia cristiana, tenemos religiones comparadas en un libro que no lo tenemos aquí, que se titula ¿Cuál camino? Es otro libro que cada pastor y cada iglesia tiene que tenerlo. El libro de teología y el libro ¿Cuál camino? El himnario de gloria y la Biblia son los 4 libros principales que usted debe tener en su maletín. Gloria sea al Señor. Amén. Estos libros son muy importantes. Amén. No es cargarlo, es leerlo y poner en práctica lo que ellos nos enseñan. Hermano, aquí acabo de aprender y estudiar este libro de teología. Y este otro libro, claro, gloria a Dios, base de la ética, base bíblica, porque hay que tener base bíblica, lo que enseñamos de la ética, de cómo conducirnos, de cómo saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Este es un libro tremendo que habla de la medicina, habla de la clonación, habla de la inseminación artificial, habla de la muerte dulce, la eutanasia, habla del matrimonio, el divorcio. Este es un libro actualizado, este es un libro muy importante, habla del aborto, si se permite el aborto o no, y por qué se permite, etcétera. Este es un libro muy importante, ¿verdad? Que nosotros estamos usando en nuestro currículo de nuestro instituto. ¿Verdad? Le exhortamos que usted lo estudie. Los profetas mayores y menores, mírenlos aquí. El libro Profetas Mayores y Menores. Conozca los profetas menores y los mayores. Habla de la historia de los profetas y cómo Dios los usó en los tiempos que ellos ejercieron su ministerio. En ninguna parte dice que profetas menores ni profetas mayores. No, en ninguna parte dice eso. Es la teología, son los estudios que han puesto esos títulos, profetas mayores y profetas menores. Y no es que los mayores tengan más poder, o no es que los mayores tengan mejor revelación espiritual. No, se debe al tamaño de los libros que ellos escribieron. Muchos de ellos escribieron sus profecías. Yo no sé por qué Elías no lo escribió ni Eliseo. Hubiera sido bien interesante tener el libro, amén, de Elías y Eliseo. Cuando lleguemos al cielo, le estaremos preguntando. Sí. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Ellos se llaman profetas orales. Gloria a Dios, pero estos escribieron, y los que escribieron su profecía, unos escribieron más y otros escribieron menos. A los que escribieron menos se les conoce como profetas menores, y a los que escribieron más se les conoce como profetas mayores, mas no debe ser profetas mayores, sino libros mayores de profetas. No profetas mayores, sino libros mayores de profetas y libros menores de profetas. Pero nosotros, para ahorrarle el asunto, decimos profetas mayores y profetas menores. Ellos no son ni los mayores ni los menores, los que son los mayores y menores son los libros. Gloria sea el nombre maravilloso. Y le soltamos, estos son otros libros beneficiosos, hay que estudiarlos. Gloria sea el Señor. Y hay gente que los compra y hay unos libros que usted se los puede llevar, esa teología, cuál camino, que habla de las religiones, cómo defendernos de las otras religiones falsas. Son libros que usted solo los puede entender, pero hay otros libros que usted necesita un maestro. Necesita un maestro que le explique bien. Gloria sea al Señor. Y por eso le exhortamos que usted vaya a un instituto, un seminario, ¿verdad? Donde haya maestros competentes. Gloria al Señor. Con esto yo no estoy juzgando a nadie, ni nos estamos creyendo los mejores.
pero hay que tener cuidado con los maestros que están enseñando. Gloria sea al Señor. Tenemos también evangelismo dinámico, no lo tenemos aquí. El evangelismo dinámico ha suplido o ha reemplazado, amén, al evangelismo personal. Antes se usaba un libro de evangelismo personal que se explicaban textos para ir por las casas, tocando casa por casa y leyéndole textos bíblicos conforme a la necesidad. Pero la necesidad del evangelismo va más grande, que no es solamente ir casa por casa, sino cómo preparar campañas, cómo preparar cultos especiales, cómo llegar, amén, a las vidas a través de los medios de comunicación. Entonces, para eso ya esa clase, evangelismo personal, se queda obsoleta y entramos en evangelismo dinámico. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y este es un libro actual que estamos usando que nos ayuda a evangelizar. ¿Ves? Tiene que ver con la Biblia, con el ministerio de evangelizar. Uno de los ministerios es el evangelismo, que tanta falta está haciendo de evangelistas de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Y la geografía bíblica. No la tenemos aquí, no se la podemos enseñar. La geografía bíblica, por dónde caminó Jesús, ¿verdad? Dónde caminó Pablo, dónde se sitiaron las 12 tribus, etcétera, etcétera, hermano. Tener una idea, ¿verdad? Conocer, amén, la geografía. Gloria hacia el Señor. Y esto es importante, ¿verdad? Se está estudiando en los institutos y en el Instituto Bíblico Misionero. Y la teología pastoral. La teología pastoral la tenemos aquí. Gloria sea al Señor. Este libro, ¿verdad? Se llama Teología Pastoral. Es un panfleto donde ayuda a aquel que siente que tiene ministerio pastoral, y no solamente ministerio pastoral, sino ministerio evangelístico, ¿verdad? Nos dice cómo debemos hacer las cosas, ¿verdad? Y tomando a Jesús como ejemplo. Gloria, tomando a los apóstoles como ejemplo de lo que está enseñándose. Gloria sea al Señor. Sea usted pastor, sea usted evangelista, tenga usted un puesto en la iglesia. Este libro es importante para que usted se capacite. Gloria sea al Señor. Tenemos la hermenéutica, que tampoco no la tenemos aquí. Imagínense, estuviera esto aquí lleno de libros. La hermenéutica, que es el arte de interpretar los textos bíblicos, por la gente no conocer lo que es el contexto y lo que son los pasajes paralelos, lo que son las figuras retóricas, le están dando interpretación errónea a muchos versículos, ¿verdad? Y esto es una clase muy importante para uno saber lo que es literal, amén, y lo que es una figura. Gloria sea el Señor. Y tenemos por último la homilética, que es el arte de preparar y predicar un sermón. Eso. Amén. Los mensajes no se preparan, los mensajes los da Dios. Eso. Usted lo que hace es preparar su sermón. La manera como usted va a presentar el mensaje que usted recibió de Dios. Eso es claro. ¿No? Y aprendemos a hacer bosquejo. El escribir un bosquejo no está en la carne, ¿no? Y no es cosa del mundo. Escribir un bosquejo es una bendición para el predicador. Ahora se escribe el bosquejo después que uno ha buscado el mensaje de Dios en oración y en estudio de la palabra del Señor. Bueno, estos libros y otros libros más, gloria sea al Señor, son el currículo de nuestros institutos bíblicos. Tenemos la educación cristiana, la pedagogía, el arte de enseñar. Es un don de Dios, un arte, una gracia. Lo tenemos para ayudarle a usted que ya tiene el don, amén, para que adquiera habilidad y conocimiento en la enseñanza de la palabra del Señor. En este año estamos usando un libro que se titula Método de Enseñanza, ¿verdad? Tenemos las reglas parlamentarias para dirigir una reunión. Hay reuniones en la iglesia que termina la gente a los puños. Santo. Pues no haber un orden, pues todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere hacer lo de ellos. ¿Ve? Y como no se conoce lo que es la regla parlamentaria, que tiene que haber un líder que dirija las reuniones, ¿verdad? Gloria al Señor. Y es muy importante este libro, Regla Parlamentaria para dirigir una reunión, sea en la iglesia local, o sea a nivel de concilio, o sea donde sea,
porque aún los políticos usan reglas parlamentarias para llevar un buen orden en la reunión que tienen. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Dios le bendiga, no podemos seguir hablando más,